preocupes, viejo. Gastaré sus millones mejor que él. De repente, mi hijo soltó una risa suave desde el interior del ataúd. En ese preciso instante, supe que habían caído directamente en la trampa. Ahora estaba listo para acabar con todos ellos. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto? Porque lo que sucedió a continuación cambiará todo lo que crees saber. Nunca imaginé que sobreviviría a mi hijo. A mis 62 años, siempre había imaginado a Benjamín de pie frente a mi tumba algún día, y no al revés. Pero allí estaba yo, el 18 de marzo de 2024, en la funeraria Holman, en el noreste de Portland, contemplando un féretro de caoba que contenía a mi muchacho de 37 años. El aire olía a lirios y a lluvia. Benjamín parecía en paz con su traje azul marino, con las manos cruzadas sobre el pecho. Un ataque cardíaco masivo, dijeron. Un paro cardíaco repentino en su oficina, a los 37 años. Aparentemente, dirigir un negocio de $15 millones lo había matado. Yo estaba de pie en la primera fila, con los nudillos blancos de tanto apretar. A mi lado estaba sentada Victoria, la esposa de Benjamín desde hacía 9 años. Se secaba los ojos con un pañuelo, con movimientos precisos incluso en medio del dolor. Llevaba un vestido negro de diseñador y el cabello oscuro recogido a la perfección. Pero algo se sentía mal. Sus lágrimas llegaban en los momentos exactos. Su mano nunca buscó la mía. El dolor de Victoria parecía calculado. Luego estaba Bradley Carson, el socio comercial de Benjamín. Estaba de pie cerca de la parte trasera, con un traje costoso y perfectamente confeccionado. Campbell Carson Enterprises había sido su bebé durante una década. Benjamín manejaba las operaciones y Bradley las finanzas. Pero Bradley no miraba el ataúd. Miraba a Victoria. Cada vez que ella se movía, sus ojos la seguían. Cuando ella hablaba con los invitados, él se inclinaba hacia adelante. Cuando ella se tocaba el cabello, él apretaba la mandíbula. El servicio se hizo eterno. Cuando llegó el momento de las despedidas finales, me acerqué al ataúd. «Te voy a extrañar, hijo», susurré. «Siento no haber podido protegerte». Victoria se acercó después, colocando una rosa blanca sobre el pecho de Benjamín, la viuda afligida interpretando su papel a la perfección. No preguntó sobre mi agenda del día. No indagó sobre el gran proyecto para el que me había quedado despierto la mitad de la noche preparándome. Sus ojos se movieron sobre mí como si yo fuera un mueble. Familiar, pero ya innecesario. La intimidad que nos había entretejido durante 28 años parecía haberse evaporado de la noche a la mañana. Me quedé allí observando su reflejo en el cristal de la ventana, sintiendo que algo gélido se instalaba en mi pecho. Un instinto, una advertencia que intenté ignorar. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre los suelos de madera noble. La casa era hermosa, tranquila, incluso perfecta. Pero la perfección, estaba aprendiendo, puede ser una máscara para algo podrido que yace debajo. Vivian se sirvió el café sin decir una palabra. Revisó su teléfono, sonrió levemente ante algo en la pantalla, una sonrisa que no reconocí. Luego pasó junto a mí de nuevo, sin mirarme a los ojos, sin despedirse. Simplemente se fue, como si yo ya fuera invisible. Me quedé solo en esa cocina rodeado de los adornos de una vida exitosa, y sentí la primera grieta en unos cimientos que creía inquebrantables. Me dije a mí mismo que era solo estrés, presión laboral, el tipo de distancia en la que caen las parejas casadas después de décadas juntas, cuando la comodidad se convierte en rutina, y la rutina se convierte en silencio. Estaba equivocado, mortalmente equivocado. La frialdad de Vivian esa mañana me persiguió todo el día. No podía concentrarme en las hojas de cálculo ni en los contratos en la oficina. Los números se desdibujaban. Las conferencias telefónicas parecían ruido blanco. A media tarde, tomé una decisión que rara vez tomaba. Salí del trabajo temprano, con la esperanza de que tal vez una cena sorpresa o simplemente mi presencia pudieran derretir cualquier hielo que se hubiera formado entre nosotros durante la noche. Abrí la puerta principal con suavidad, planeando sorprenderla. La casa estaba inusualmente quieta. Entonces escuché voces que venían de la pequeña sala de estar en la parte trasera. La voz de Vivian. Estaba hablando por teléfono con alguien, su tono más ligero de lo que había sido conmigo en semanas. Me detuve en el pasillo, a punto de llamarla por su nombre, pero algo en sus palabras me detuvo en seco. «Es hora de una actualización, Ross»,
La voz de Vivian atravesó la puerta, nítida y clara. He estado cómoda durante demasiado tiempo. Él es estable, predecible. Pero eso es todo lo que es. Nada emocionante. Nada nuevo. Actualización. La palabra me golpeó como un impacto físico. Me quedé allí, congelado, con mi maletín todavía en la mano. ¿De qué estaba hablando? ¿Un coche nuevo? ¿Un apartamento en el centro? ¿El sistema de seguridad del hogar? Pero la forma en que dijo cómoda, con ese sutil borde de desprecio, hizo que mi pecho se tensara. No estaba hablando de cosas. Estaba hablando de mí. Su esposo de 28 años reducido a una palabra que me hacía sonar como un viejo sofá que alguien tolera hasta que aparece algo mejor. Escuché risas al otro lado de la línea. Rosalind, la hermana de Vivian, la que siempre me había mirado como si yo no fuera lo suficientemente bueno para la familia que ella creía que Vivian merecía. Exactamente, continuó Vivian. Merezco más que comodidad. Merezco emoción. Las llaves de mi coche se resbalaron de mis dedos, golpeando contra la mesa de consola de madera con un chasquido agudo. La conversación se detuvo al instante. Vivian apareció en el marco de la puerta, con el teléfono ya apagado, sostenido con soltura en su mano cuidada. Me miró sin rastro de culpa, sin vergüenza parpadeando en su rostro cuidadosamente maquillado. Solo un ligero arqueo de ceja y esa sonrisa ensayada, la que usaba en los cócteles con clientes que no le agradaban particularmente. «Llegaste temprano a casa, Warren», dijo, su tono tan casual como si hubiéramos estado discutiendo el clima. Quería preguntarle sobre la actualización. Quería exigir saber qué demonios quería decir con cómoda. Pero sentí la garganta apretada, constreñida. Las palabras no salían. En cambio, pasé junto a ella dirigiéndome al piso de arriba. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Pero cuando entré en nuestro dormitorio principal, se me cortó la respiración. Sobre la cama tamaño king, con su costoso edredón de seda, una gran maleta yacía abierta. Junto a ella, la ropa más elegante de Vivian estaba doblada cuidadosamente, lista para ser empacada. Marcas de diseñador. Su mejor estuche de joyas estaba sobre la mesita de noche. Ella se iba a alguna parte. Un viaje del que yo no sabía nada. Me quedé allí mirando esa maleta abierta como si fuera una puerta que acababa de descubrir en una pared que creía sólida. Una puerta que nunca antes había notado. Y ahora que la veía, no podía dejar de verla. Se iba, o planeaba hacerlo, y no había dicho una sola palabra. La maleta abierta sobre la cama se sentía como un agujero negro que absorbía todo el oxígeno de la habitación. Me quedé inmóvil, buscando explicaciones. Tal vez un viaje de trabajo de última hora o una escapada rápida de fin de semana con sus amigas que había olvidado mencionar. Mi mente buscaba desesperadamente cualquier cosa racional, cualquier cosa que no confirmara lo que mi instinto ya sabía. Entonces mis ojos se posaron en una pila de papeles dejados descuidadamente sobre su tocador. 2 tarjetas de embarque impresas. Me acerqué a ellas. Mis dedos temblaban mientras las recogía. Clase ejecutiva. Ambas. Destino. Maui, Hawái. Salida. Mañana temprano por la mañana. La primera tarjeta llevaba el nombre de Vivian Holloway. Pero el segundo nombre no era Warren Holloway. Era Brennan Pierce. El nombre desconocido me golpeó como un puñetazo en el esternón. Me hundí en la silla junto al tocador. La habitación inclinándose hacia un lado. Mi teléfono estaba en mi mano antes de que decidiera conscientemente alcanzarlo. Escribí el nombre en la barra de búsqueda con una esperanza desesperada y frágil de que fuera un pariente lejano, tal vez un socio de negocios que simplemente nunca había conocido. Los resultados cargaron al instante. Brennan Pierce, 38 años. Un entrenador de estilo de vida con una mandíbula esculpida, abdominales perfectos, y un perfil de Instagram lleno de citas motivacionales sobre vivir tu verdad y elegirse a uno mismo. Tenía 47,000 seguidores. Su sonrisa era blanca y fácil. Su vida parecía sin esfuerzo, filtrada y aspiracional. Era 19 años más joven que yo. Él era la actualización. El impacto dio paso rápidamente a la negación. Esto no podía ser real. No mi Vivian. No la mujer que había construido una vida conmigo, que había prometido envejecer a mi lado. Ella no podía posiblemente tirar por la borda 28 años por algún filósofo de Instagram con una membresía de gimnasio y un eslogan. Tal vez esto era un malentendido. Tal vez él solo estaba coordinando el viaje. Tal vez. Pero las tarjetas de embarque no mienten.
Maui no es un lugar al que vas con un entrenador de estilo de vida para discutir estrategias de negocios. Maui es donde van los amantes. Escuché sus pasos en las escaleras, constantes, sin prisa, confiados. En esa fracción de segundo, tomé una decisión. Deslicé las tarjetas de embarque de nuevo donde las había encontrado, alisándolas como si nunca las hubiera tocado. Forcé mi expresión a algo neutral, algo que no traicionara el colapso que ocurría dentro de mi pecho. No la confrontaría. No todavía. No así. La ira me volvería descuidado. La emoción le daría a ella la ventaja. La única ventaja que tenía en este momento era el conocimiento, y el hecho de que ella no sabía que yo lo tenía. Necesitaba observar. Necesitaba ver cuán profundo llegaba esto antes de hacer un solo movimiento. Vivian apareció en la puerta. Se había cambiado a un vestido elegante, su cabello recogido, su maquillaje impecable. Se veía radiante, como alguien preparándose para un nuevo capítulo. Un capítulo mejor. Cuando me vio sentado allí, no se inmutó. No pareció culpable. Simplemente sonrió con una sonrisa fría y distante que no reconocí en 28 años de matrimonio. ¿Todavía estás aquí, Warren?, preguntó. Su voz ligera, casi aireada. Miré a la mujer que amaba, la mujer que creía conocer, y me di cuenta de que estaba mirando a una completa extraña. La habitación, ya fría, se volvió sofocante cuando Vivian entró por completo. Ya no evitaba mis ojos. En cambio, se quedó allí, frente a mí, brazos cruzados sobre su pecho, la postura de alguien que ya había decidido el veredicto. Warren, tenemos que hablar sobre nuestro matrimonio, dijo. Su voz no vaciló. Era clara, decisiva, ensayada. Me quedé sentado en el sillón, sintiendo mi corazón martilleando contra mis costillas, pero manteniendo mi expresión tan neutral como pude lograr. Estoy escuchando. Ella suspiró. El tipo de suspiro que hacía parecer que había estado sufriendo de aburrimiento durante años. Tienes 57 años, Warren. Mírate. Vives para el trabajo, para viejas rutinas. Yo solo tengo 48. Todavía soy joven. Todavía tengo vida por delante. Necesito algo diferente. Algo más vibrante que estar sentada aquí, mirando este lago día tras día. Busqué en sus ojos algún rastro de arrepentimiento, algún destello de nostalgia por los 28 años que habíamos construido juntos. No había nada. Algo más vibrante, repetí en voz baja. O alguien más joven. Casi lo dije. Las palabras se asentaron en mi lengua como ácido, pero me las tragué. Ella quería que explotara. Quería ira, acusaciones, drama, algo que pudiera usar para justificar lo que estaba a punto de hacer. No le daría eso. Me voy a Maui por unos días para pensar las cosas. Continuó tan casualmente como si estuviera discutiendo un viaje de compras. Cuando regrese, deberíamos iniciar los trámites de divorcio. Creo que es lo mejor para los dos. Puedes quedarte con la casa. Quédate con tus recuerdos. Yo necesito ser libre. Libre. Una palabra tan conveniente para abandonar todo. No grité. No lancé nada. Solo asentí lentamente. Una sonrisa amarga tiraba de la comisura de mi boca. Libertad. Esa es una buena manera de decirlo. Mi silencio pareció tomarla por sorpresa. Frunció el ceño ligeramente, tal vez esperando más resistencia. Algo ruidoso, algo desordenado que le permitiera irse sintiéndose menos culpable. Pero no le di esa satisfacción. Solo me quedé allí viendo cómo la mujer que una vez adoré se transformaba en una extraña ambiciosa que apenas reconocía. Se dio la vuelta, tirando de la maleta hacia la puerta. El sonido de las ruedas rodando por el suelo de madera era agudo, rítmico, como el tic-tac de un reloj contando hacia algo irreversible. Bajó las escaleras. Sus tacones resonaban constantemente en cada escalón. Me levanté y me dirigí a la ventana, observando mientras se deslizaba en el taxi que esperaba en la entrada. No miró hacia atrás, ni una sola vez, ningún saludo con la mano, ningún adiós. Ningún reconocimiento de que 28 años de vida compartida merecían siquiera una mirada por encima del hombro. El coche se alejó, desapareciendo en la niebla de la mañana temprana que siempre colgaba sobre el lago Oswego en esta época del año. Me quedé allí solo en la vasta y hermosa casa que habíamos construido juntos, sintiendo el vacío extenderse por cada rincón. Ella no dijo adiós. La verdad era que no había dicho adiós en mucho tiempo, tal vez meses, tal vez más. Yo simplemente había estado demasiado cómodo,
Demasiado predecible para darme cuenta. ¿Qué dices cuando tu esposa te dice que has caducado? Cuando te mira como si fueras un mueble que se le ha quedado pequeño. Me quedé allí en el silencio, el lago afuera reflejando el cielo gris. Y me di cuenta de algo importante. El silencio no era debilidad. Era estrategia. Después de que el taxi que llevaba a Vivian desapareció detrás de los árboles, no me permití colapsar. En los negocios, cuando un socio rompe repentinamente un contrato, lo primero que haces no es sentarte a llorar. Es evaluar el daño y encontrar asesoramiento experto. Cogí mi teléfono y llamé a Vincent Hughes. Vincent había sido mi amigo más cercano desde nuestros días en la Universidad de Oregón. Ahora, a los 58 años, era una de las mentes estratégicas más agudas que conocía. Si alguien podía ayudarme a mantener la cabeza fría en este momento, ese era Vince. Acordamos encontrarnos en Stumptown Coffee Roasters, en el centro de Portland. El lugar zumbaba con la multitud habitual. Trabajadores independientes encorvados sobre ordenadores portátiles, baristas gritando pedidos complicados, el rico olor a granos recién molidos llenando el aire. Normalmente encontraba esa energía reconfortante. Hoy, era solo ruido que no podía filtrar del todo. Vincent estaba sentado en la esquina, perfectamente compuesto en un traje gris carbón hecho a medida, con un expreso ya esperándolo frente a él. Su cabello plateado estaba pulcro, su expresión indescifrable. Siempre había tenido esa cualidad, la capacidad de escuchar sin juzgar, de observar sin mostrar sus cartas. Me deslicé en el asiento frente a él y fui directo al grano. Sin preámbulos, sin desvíos emocionales, me mantuve en los hechos. La frialdad de Vivian, la llamada telefónica con su hermana, el repentino viaje a Maui, la declaración de divorcio entregada como un informe meteorológico. Quiere terminar 28 años con el anuncio de unas vacaciones, dije con voz plana. Vincent escuchó sin interrumpir, sus ojos entrecerrándose ligeramente detrás de sus costosas monturas. No ofreció lugares comunes ni asentimientos comprensivos. Sabía que yo no estaba allí buscando lástima. Te entiendo, Warren, dijo finalmente, dejando su taza con precisión. En situaciones como esta, la emoción es enemiga del patrimonio. Déjame referirte a algunos abogados, no abogados de familia promedio. Hablo de especialistas que manejan divorcios complejos con patrimonios significativos. Gente que se asegurará de que ella no se vaya con un solo dólar más de lo que legalmente le corresponde. No profundizó en qué más podría ayudar más allá de la estrategia legal, pero yo conocía a Vincent. Siempre tenía cartas que no mostraba hasta el momento adecuado. Veía cosas que otras personas pasaban por alto. Asentí, absorbiendo el consejo, cambiando mentalmente al modo que usaba cuando negociaba. Tratos difíciles. Desapego. Estrategia. Control. Cuando me levanté para irme, la mano de Vincent aterrizó en mi hombro. Su agarre era firme, su mirada repentinamente aguda. «Warren», dijo, tirando de mí hacia atrás. «Antes de comenzar esta pelea, pregúntate algo honestamente». Esperé. ¿Qué tan bien conoces realmente a tu esposa? La pregunta me golpeó como agua helada. Había vivido con Vivian durante 28 años, compartido una cama, compartido un hogar, compartido lo que creía que era una vida. Pero esa mirada fría en sus ojos esta mañana, los planes secretos con un hombre del que nunca había oído hablar, me hicieron darme cuenta de que tal vez solo conocía la versión de ella que ella había querido que yo viera. Me quedé allí, incapaz de responder. Vincent no presionó. Simplemente se recostó, su expresión pensativa, casi triste. «Piénsalo», dijo en voz baja. Salí de la cafetería hacia la tarde gris de Portland, el ruido de la ciudad arremolinándose a mi alrededor, bocinas de coches, músicos callejeros, el siseo de un tren entrando en la estación, pero todo lo que podía escuchar era la pregunta de Vincent, resonando en mi mente como una advertencia. ¿Qué tan bien la conocía? Y lo más importante, ¿qué más estaba ocultando? Me dije a mí mismo que no investigaría. La pregunta de Vincent todavía resonaba en mi cabeza. Mientras estaba sentado en la biblioteca esa segunda noche, la villa estaba en silencio excepto por el bajo zumbido del calentador y el leve crujido de la madera asentándose. Afuera, el lago reflejaba la luz moribunda de otro atardecer de Oregón, todo ámbar y púrpura magullado. Dentro, me senté en la oscuridad. El brillo de mi teléfono era la única luz contra mi cara. ¿Qué tan bien conoces realmente a tu esposa? Sabía que no debía mirar,
Sabía que dolería, pero la curiosidad, una curiosidad dolorosa e implacable, ganó. Y allí estaba, justo en la parte superior de mi pantalla. Vivian había publicado. La foto era prístina, incluso profesional. La playa de Whaley al atardecer, el tipo de imagen que se vende en postales. Brennan Pierce estaba de pie detrás de ella, con un brazo envuelto alrededor de su cintura, su mano descansando posesivamente en su cadera. Ella se inclinaba hacia él, con la cabeza echada hacia atrás, riendo. Su cabello atrapaba la luz dorada. Su piel brillaba. Se veía radiante, más joven, libre. La leyenda decía, finalmente viviendo mi verdad, autenticidad sobre comodidad. Nuevos comienzos, viviendo mi mejor vida, Maui. Miré la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Los comentarios llegaban como una ola. Amigos, nuestros amigos, la felicitaban. Tan feliz por ti. Te mereces esto. Ya era hora, dijo incluso uno. Nuevo capítulo, nuevas aventuras. Nadie preguntó por mí. Ni una sola persona. 28 años. La había protegido, provisto para ella, construido una vida con ella. Y ahora yo era el obstáculo. El viejo sofá que finalmente había reemplazado, el modelo obsoleto que había cambiado por algo más elegante, más brillante, más joven. Dejé el teléfono en el reposabrazos. Mi mano temblaba. Dolor, un dolor agudo y candente inundó mi pecho primero, pero no se quedó. Se enfrió, se endureció, se convirtió en algo más gélido, algo calculado. Esto ya no era solo una aventura, esto era una humillación pública. Una declaración. Ella no lo estaba ocultando, lo estaba celebrando, y esperaba que yo me sentara aquí en silencio mientras ella desfilaba su actualización a través de las redes sociales como un trofeo. Exhalé lentamente. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. El ordenador portátil estaba cerrado, la pantalla oscura. Lo abrí, el resplandor bañando mis manos mientras el sistema arrancaba. Si Vivian quería jugar esto públicamente, perfecto. Pero yo no iba a sentarme en la oscuridad y aceptarlo. Escribí el nombre de Brennan Pierce en la barra de búsqueda. Instagram primero. 47,000 seguidores. Entrenador de estilo de vida. Mentor de mentalidad. Publicaciones llenas de selfies sin camisa, citas motivacionales y atardeceres de playa cuidadosamente seleccionados. Parecía haber salido de un anuncio de suplementos. Luego, LinkedIn. Trabajador independiente. Sin ingresos fijos listados. Algunos respaldos. Nada concreto. Seguí cavando. Registros judiciales. Bases de datos financieras. Archivos públicos. No estaba siendo imprudente. Estaba siendo estratégico. Vincent tenía razón. La emoción era el enemigo del patrimonio. Pero el conocimiento era poder. Y yo había terminado de ser el hombre que se queda en la oscuridad. El juego acababa de comenzar. La pantalla del portátil proyectaba un brillo pálido sobre mi rostro mientras me recostaba en la silla de cuero. El currículum en línea pulido de Brennan Pierce me decía una cosa claramente. El hombre era todo superficie, nada de sustancia. Pero las superficies cuestan dinero. Y fue entonces cuando me di cuenta. En los negocios, el flujo de caja nunca miente. Siempre deja un rastro. No importa cuán cuidadosamente intentes ocultarlo. Navegué a nuestra cuenta bancaria conjunta, esa en la que yo había estado depositando religiosamente cada mes durante años, la que Vivian usaba para los gastos del hogar y sus gastos personales. Saqué el historial de transacciones de los últimos 24 meses. A primera vista, todo parecía normal. Comestibles, servicios públicos, lo habitual, pero luego comencé a filtrar por cantidades más grandes, cruzando referencias con mi propio calendario. Y fue entonces cuando la imagen comenzó a emerger. Durante los últimos 18 meses, un total de $340,000 había sido retirado o gastado en gastos que yo no podía justificar. $340,000. Eso no eran compras de vestidos o visitas al salón de belleza. Eso era un desangrado sistemático. Me desplacé a través de los extractos, mi sangre volviéndose helada. Línea tras línea de cargos en restaurantes de 5 estrellas en Portland, estancias en hoteles boutique, justo aquí en la ciudad donde Brennan Pierce dirigía su supuesta práctica de entrenamiento. Pagos recurrentes a tiendas de moda masculina de alta gama. Y luego, enterrado entre el resto,
Múltiples transacciones en Tiffany Co. Ella lo había estado financiando, comprándole trajes a medida, pagando sus cenas románticas, financiando toda su aventura, posiblemente incluso este viaje a Maui con mi dinero. Dinero que yo había ganado construyendo un negocio desde cero mientras ella jugaba a las casitas. La traición emocional había sido un golpe en el estómago. ¿Pero esto? Esto era un cuchillo en la espalda girado lentamente. Hice clic en imprimir. La impresora zumbó en la oscuridad silenciosa, escupiendo página tras página de evidencia. Cada línea, cada número, una acusación condenatoria de la mujer a la que le había confiado todo. Me levanté y crucé hacia la pequeña caja fuerte, escondida detrás de una pintura en la biblioteca, el lugar donde Vivian guardaba los recibos, facturas, cosas que decía que revisaría eventualmente para la temporada de impuestos. Busqué en la pila de sobres metidos en la parte trasera, y entonces lo encontré. Un pequeño recibo azul de Tiffany, fechado hace 3 semanas. $18,000. Un brazalete de diamantes. Recordé ese día. Vivian me había dicho que iba a almorzar con Rosalind, consolándola después de una mala ruptura. Pero nunca la había visto usar ese brazalete. Y no estaba en su maleta cuando se fue a Maui. Esto no era una aventura impulsiva alimentada por una crisis de la mediana edad o una necesidad de validación. Esto era fraude financiero calculado. Vivian había estado drenando nuestro matrimonio durante más de 1 año, preparando su estrategia de salida a mi costa. Sostuve el recibo en mi mano, el papel arrugándose bajo la presión de mi agarre. Ella quería un nuevo comienzo. Bien, pero lo empezaría desde cero. El recibo de Tiffany de $18,000 era solo la punta del iceberg. Mientras la furia fría se asentaba en mis huesos, el hombre de negocios en mí tomó el control. Conocía a Vivian. No se detendría en drenar cuentas bancarias o comprar joyas. Si había decidido dejar este matrimonio, querría llevarse el trono con ella. Y mientras ella bebía mis cócteles en una playa de Maui con su juguete, yo tenía acceso a todo. Caminé directamente a su oficina en casa, un espacio que siempre había respetado como su dominio privado, sin haber entrado nunca sin invitación en 28 años. Abrí el archivador de roble donde guardábamos las escrituras de propiedad, registros de inversión y documentos fiscales. Hojé carpeta tras carpeta, y entonces mi corazón se detuvo. Una carpeta azul oscuro. Dentro estaba la copia más reciente de la escritura de nuestra casa en el lago Oswego, nuestro activo más valioso, con un valor de más de $4 millones. Me froté los ojos, seguro de que estaba leyendo mal. Pero no. Mi nombre había desaparecido. La casa estaba ahora únicamente a nombre de Vivian Holloway. Pasé a la página de firmas. Allí, junto a mi nombre, había una firma que se veía exactamente como la mía. El subrayado, la inclinación de las letras, el ligero bucle en la H, pero yo nunca había firmado este documento. Lo sabía con absoluta certeza. Miré la fecha. 6 meses atrás. Hace 6 meses, yo había estado en Chicago durante 2 semanas, cerrando un acuerdo de fusión crítico. Apenas había dormido. Había trabajado jornadas de 16 horas. Y mientras yo hacía eso, Vivian había estado aquí borrándome silenciosamente de nuestro hogar. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Esto no era impulsivo. Esta no era una decisión del momento nacida de la infelicidad conyugal. Este era un esquema meticulosamente planeado y fríamente ejecutado que había estado en marcha durante medio año. Vivian había falsificado mi firma. Había robado nuestra casa. Mientras yo trabajaba semanas de 70 horas para mantener el estilo de vida al que ella se había acostumbrado tanto, el impacto de esto golpeó más fuerte que verla besar a Brennan Pierce en Instagram. Una aventura era traición emocional, pero la falsificación y el robo de propiedad, eso era un delito grave. Ella no solo había querido una actualización, había querido destruirme financieramente y dejarme sin nada. Todo encajó en su lugar ahora. La frialdad, las llamadas telefónicas secretas con Rosalind, los retiros sistemáticos de efectivo. Todos eran pasos en una campaña cuidadosamente calculada. Saqué mi teléfono. Mis manos ya no temblaban de dolor, sino que estaban firmes con determinación. Fotografié cada página de la escritura falsificada, haciendo zoom en la firma falsa y la fecha. Adjunté todo a un correo electrónico dirigido a Vincent Hughes. La línea de asunto era corta, pero llevaba el peso de una declaración de guerra.
Necesitamos hablar inmediatamente. Me recosté en la silla y miré hacia el lago oscuro. Vivian pensaba que había ganado. Pensaba que me había superado. Pensaba que podía borrar 28 años e irse con todo mientras yo me quedaba aquí sentado como un tonto. Pero había olvidado un detalle crucial. No llegué a donde estoy hoy, dejando que la gente me pisoteara. Sus vacaciones en Maui estaban a punto de terminar en una pesadilla legal que ella nunca vio venir. A la mañana siguiente, me encontré en el último piso de la Torre Wells Fargo en el centro de Portland. Vincent había organizado la reunión pocas horas después de mi correo electrónico. A diferencia del bullicio de la cafetería, este lugar era lo suficientemente silencioso como para escuchar tu propia respiración. Vincent me estaba esperando junto a un hombre de cabello plateado con un corte de pelo militar y ojos como navajas. Warren, este es Walter Pembroke, dijo Vincent, el mejor abogado de litigios de propiedad y delitos financieros del estado. Si alguien puede convertir esa escritura falsificada en una soga, es Walter. Walter Pembroke, de 62 años, no perdió tiempo en cortesías. Extendió los documentos que yo había enviado por correo electrónico la noche anterior sobre una enorme mesa de caoba. Usó una lupa para examinar la firma falsificada en la escritura, su expresión indescifrable. La falsificación en Oregón conlleva una sentencia de 3 a 5 años. Comenzó Walter, con voz grave pero imponente. Combinado con fraude financiero para incautar propiedad conjunta, no solo podemos anular esta escritura, sino exigir la restitución total de los fondos que ella drenó. Sin embargo, si vamos por la vía del litigio tradicional, ella será notificada inmediatamente y tendrá tiempo para liquidar otros activos. Entrelacé mis dedos, obligándome a mantener la calma. No quiero simplemente demandarla. Quiero que lo pierda todo, antes de que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Los labios de Walter se curvaron en una sonrisa fría, calculadora, sin calidez. Entonces usamos su propia arma contra ella. Sobre el papel, ella es la única propietaria ahora. Eso significa que tiene el derecho legal de vender la casa. Pero vamos a ejecutar una transferencia de emergencia a un tercero. Inmediatamente. Basada en evidencia de incumplimiento matrimonial y adquisición fraudulenta. ¿Transferencia a quién? Levanté una ceja. ¿Quién tiene los recursos y la confianza para mantener un activo de $4 millones durante una disputa legal? Walter miró a Vincent. Luego volvió a mirarme a mí. ¿Confías en Vincent, Warren? Hemos preparado una entidad de fideicomiso legal bajo un comprador confidencial. Este comprador mantendrá la propiedad legalmente, despojando a Vivian de cualquier capacidad para usarla como garantía o como residencia cuando regrese. Miré a Vincent. Él asintió. Una vez. Una tranquilidad silenciosa construida sobre casi 40 años de amistad. Cogí el bolígrafo. Mi mano no tembló. Firmé la autorización de transferencia de propiedad de emergencia. Todavía no conocía la identidad real del comprador detrás del fideicomiso. Pero en este punto, estaba dispuesto a apostar por cualquiera, siempre y cuando no fuera Vivian. «Hecho», dijo Walter, reuniendo los contratos con la satisfacción de un cazador que acaba de tender la trampa perfecta. Dentro de 72 horas, la casa estará legalmente protegida. Cuando su esposa aterrice desde Maui, descubrirá que la llave en su bolso ya no abrirá la puerta en el lago Oswego. Salí de esa oficina sintiendo un nuevo tipo de poder corriendo por mis venas. El plan estaba en marcha, y Vivian no tenía idea de que el suelo acababa de moverse bajo sus pies. Cuando regresé a casa desde la oficina de Walter Pembroke, la mansión se sentía menos como una fortaleza y más como un mausoleo. Me senté en mi estudio viendo cómo el atardecer proyectaba rayas rojo sangre a través de los suelos de madera. Un golpe tentativo rompió el silencio sofocante. Era Denise Kramer, nuestra ama de llaves durante los últimos 12 años. A sus 46 años, Denise no era solo personal, era alguien en quien yo había confiado como familia. Ella había estado allí para la graduación de la escuela secundaria de Tamara, para las cenas navideñas, para cada tranquilo ritual de café matutino. Pero hoy, estaba parada en la puerta con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Rompió a llorar antes de que yo pudiera decir una palabra. «Señor Holloway, yo no puedo guardarlo más. Mi conciencia no me deja». Me quedé sentado, el instinto diciéndome que otra verdad estaba a punto de salir a la superficie. «Siéntate, Denise. Dime qué está pasando». Su voz se quebraba con cada frase, cada palabra cortando como vidrio. Confesó que había sabido sobre Brennan Pierce durante 10 meses. Él
No solo había existido en Instagram o en restaurantes de 5 estrellas. Había estado aquí, en mi casa, en mi cama. Cada vez que yo viajaba por negocios, la señora Holloway me amenazó, dijo Denise, secándose los ojos. Dijo que si le contaba algo, me acusaría de robar y me despediría sin indemnización ni referencias. Yo, necesito este trabajo, señor Holloway. Tengo a mi madre en Vancouver. Está enferma. No podía arriesgarme. 10 meses. Durante casi un año, la persona en la que más confiaba en esta casa había visto a mi esposa traer a su amante a nuestro dormitorio. Y cada vez que yo llegaba a casa, Denise había sonreído, servido mi café, actuado como si nada hubiera pasado. El dolor de la traición surgió de nuevo, pero esta vez llevaba algo más oscuro. Aislamiento. ¿Sabes lo que fue tu silencio, Denise? Dije, mi voz tan fría que no sonaba como la mía. No era lealtad, era complicidad. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Lo siento mucho, señor Holloway. Estaba aterrorizada. Pero cuando la vi publicar esas fotos desde Maui, no pude vivir con ello. Usted es un buen hombre. No se merecía esto. Su culpa, ofrecida ahora, se sentía como un consuelo tardío e insuficiente. En este juego, las personas que se quedaban al margen y no decían nada, a veces infligían heridas más profundas que las que empuñaban el cuchillo. ¿Me mantendrá aquí?, preguntó. Su voz apenas por encima de un susurro. Miré a la mujer que había sido parte de mi hogar durante más de una década, y sentí que algo irreparable se rompía dentro de mí. Necesito tiempo para pensar, Denise. Ahora mismo, no puedo confiar en nadie en esta casa. Ella inclinó la cabeza y salió en silencio, la puerta cerrándose con un clic suave, como el final de un capítulo. Me senté solo en la oscuridad mientras la noche caía sobre el lago Oswego. La pregunta de Vincent resonaba en mi mente. ¿Qué tan bien conoces realmente a tu esposa? Y ahora tenía que hacerme otra. ¿Qué tan bien conozco a alguien a mi alrededor? El aislamiento me oprimía. En esta mansión de varios millones de dólares, rodeado de muebles costosos y 28 años de recuerdos, me di cuenta de que era un extraño viviendo entre lobos con piel humana. El aislamiento provocado por la confesión de Denise aún perduraba, pero no tenía tiempo para lamentarme. Mi teléfono vibró. Vincent, ven a la oficina de Walter. Ahora, todo está hecho. Hay algo que necesitas saber. Cuando entré en la sala de conferencias, la atmósfera se sentía diferente, menos tensa, casi victoriosa. Walter estaba reorganizando una gruesa pila de archivos. Vincent estaba junto a la ventana, mirando el tráfico de la hora punta arrastrándose por el centro de Portland. Está hecho, dijo Walter, deslizando una confirmación de transacción sobre la mesa. La propiedad del lago Oswego ha sido transferida oficialmente a una entidad legal llamada Fideicomiso Estratégico BH. Tu esposa ya no tiene ningún reclamo de propiedad sobre la casa. Asentí, pero la curiosidad me carcomía. Entonces, ¿quién está detrás del fideicomiso? Dijiste que era un comprador en el que podía confiar. Vincent se apartó de la ventana y me miró directamente a los ojos. Una leve sonrisa cruzó su rostro tranquilo. Soy yo, Warren. Yo soy el comprador. Me quedé helado. ¿Tú? ¿Por qué harías eso? Gastaste millones en una casa en medio de una guerra legal. No es una compra en el sentido tradicional, dijo Vincent, su voz firme y cálida. Usé mi fondo de inversión personal para ejecutar una venta condicional. Era la única manera de proteger legalmente este activo del control de Vivian de inmediato, sin esperar meses por órdenes judiciales. Al hacer esto, la casa está fuera de sus manos legalmente. Una vez que todo esté resuelto, los cargos de fraude de divorcio y todo lo demás, te la transferiré de vuelta por $1. Me quedé en silencio. 35 años de amistad. Y siempre había sabido que Vincent era leal. Pero esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Hiciste todo esto solo para ayudarme. Somos amigos desde que compartíamos fideos instantáneos en los dormitorios de la universidad. Warren, dijo Vincent, poniendo una mano en mi hombro. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo un estafador de lengua fácil y tu esposa infiel se llevaban todo lo que has construido. Hizo una pausa y luego sacó otro sobre de su maletín. Y hay más. Mientras Walter manejaba el papeleo, contraté a un investigador privado para seguirlos en Maui. Ya no solo tenemos fotos de redes sociales.
Tenemos pruebas de que Brennan ha estado desviando dinero de tus cuentas hacia sus supuestas empresas comerciales, proyectos fantasma que no existen. Esto no es solo una aventura, Warren. Es fraude organizado. Y Vivian es una co-conspiradora o una víctima. La nueva verdad me golpeó como una onda expansiva. Ya no me sentía aislado. Tenía a las mejores personas en mi esquina, y estaban preparando un golpe de gracia que Vivian nunca vería venir. Ella aterriza mañana por la mañana, dijo Vincent, mirando su reloj antes de volverse hacia mí con ojos agudos y fríos. Todo está en su lugar. Cerraduras cambiadas, seguridad mejorada, órdenes de congelación de cuentas listas para ejecutarse en el momento en que ella toque tierra en el aeropuerto. ¿Estás listo, Warren? Respiré hondo, sintiendo que el acero volvía a mi columna vertebral. Estoy listo. Es hora de terminar con esto. Mientras Vincent y yo repasábamos los pasos finales del plan, mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba. El nombre en la pantalla hizo que mi pecho se tensara. Tamara, nuestra hija, 26 años, una joven y prometedora abogada en San Francisco. Siempre había tratado de protegerla de las partes más feas del mundo de los negocios, y más que nada, nunca había querido que presenciara el colapso de su familia. Respiré hondo antes de contestar. «Hola, Mara», dije, manteniendo mi voz lo más firme posible. «Papá». Su voz temblaba al otro lado, un temblor que no había escuchado desde que era pequeña y temía a la oscuridad. «Papá, ¿qué está pasando? Acabo de ver una publicación en Instagram. Una amiga me etiquetó en una foto de mamá. Está en Hawái con un hombre llamado Brennan». El silencio llenó la oficina de Walter. Miré a Vincent. Exhaló lentamente y asintió con tranquila simpatía. La verdad había escapado a mi control. Había viajado hasta San Francisco a través de los algoritmos de las redes sociales. «Sí, Mara», dije, bajando la voz. «Tu madre está en Maui». «Papá, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué lo mira así?» Su voz se quebró. Luego se agudizó en algo más frío, más afilado, propio de un abogado. «Ella te está engañando, ¿verdad? La gente está hablando en línea. Dicen que es su nuevo novio. Dime la verdad». El dolor de la traición de Vivian estalló de nuevo, pero esta vez fue por el sufrimiento de mi hija. Podría haberle soltado todo en ese momento. Los extractos bancarios, la escritura falsificada, cada pieza de evidencia. Pero no lo hice. No usaría a mi hija como arma en esta guerra. «Mara, escúchame», dije lenta y cuidadosamente. «No voy a pedirte que elijas bandos o me creas ahora mismo. Quiero que mantengas la cabeza fría como te enseñé. No mires solo las fotos. Encuentra la verdad tú misma cuando estés lista. Pero puedo confirmar una cosa. Tu madre y yo estamos parados en una encrucijada de la que no podemos regresar». Hubo una larga pausa. Podía escuchar su respiración rápida y superficial. Finalmente, volvió a hablar, y su voz había recuperado el acero de un abogado de la familia Holloway. «Vuelo a casa mañana por la mañana», dijo. «Necesito estar allí. No puedo dejar que enfrentes esto solo. Y necesito escuchar a mamá explicar esto en mi cara». «Entiendo. Te recogeré en el aeropuerto», dije, sabiendo que mañana por la mañana iba a ser un campo de batalla legal y emocional. Colgué y me levanté, caminando hacia los ventanales de la oficina de Walter. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear abajo, pero mi mente estaba fija en la casa en el lago Oswego, donde mañana la fachada perfecta de una familia feliz finalmente se haría añicos. Miré mi reflejo en el cristal. Un hombre de 57 años que acababa de perder a su esposa de 28 años, descubrió que había sido traicionado financiera y emocionalmente, y ahora tenía que enfrentar el dolor de su hija. En esos ojos ya no había conmoción ni angustia, solo una fría resolución. Mañana, cuando el avión de Maui aterrizara, cada mentira tendría que pagarse. Mañana, todo terminaría. El sedán de lujo negro rodó lentamente por el camino empedrado de la finca del lago Oswego. Era media mañana, ese tipo de mañana nítida de Oregón donde la niebla todavía se aferraba a la superficie del lago detrás de la casa. La luz del sol se filtraba a través de los abetos Douglas que bordeaban la propiedad, proyectando largas sombras sobre el césped cuidado. Vivian salió, su piel brillando con un bronceado fresco de Maui, sus ojos brillantes con una satisfacción engreída. Parecía una mujer que acababa de ganar algo. A su lado, Brennan Pierce emergió, ajustándose el cuello de su costosa camisa de lino
y asimilando la arquitectura expansiva con un hambre apenas disimulada. «Este es tu lugar», dijo, su voz goteando admiración y codicia. «Maldición, Viv, no sabía que era tan agradable». Vivian sonrió con la sonrisa de un conquistador. Enlazó sus dedos con los de él y tiró de él hacia la puerta principal. «Nuestro lugar, Brennan. Pronto. Todo esto será nuestro. Warren es un animal de costumbres. Aceptará la realidad y seguirá adelante». Metió la mano en su bolso Chanel y sacó la llave inteligente, la misma llave que había abierto esta puerta durante más de una década. Para Vivian, esto no era solo abrir una casa, era desbloquear el siguiente capítulo de su vida cuidadosamente orquestada. Insertó la llave en la cerradura. Sonó un clic seco, pero en lugar del zumbido suave del cerrojo electrónico, el anillo LED alrededor de la cerradura parpadeó en rojo. La sonrisa de Vivian vaciló. «Probablemente una batería agotada», murmuró, intentándolo de nuevo. Luz roja, parpadeando. Marcó el código en el teclado numérico. El sistema emitió un pitido agudo. «Error. ¿Qué pasa, cariño?», preguntó Brennan, su tono cambiando a impaciencia. «No lo sé. Esto es raro». La voz de Vivian se tensó. Lo intentó una y otra vez. Sus manos comenzaron a temblar. Empujó la pesada puerta de roble con el hombro, pero no se movió. Cada intento chocaba con el mismo muro. El sistema de seguridad había sido cambiado desde su núcleo. Su confianza se evaporó, reemplazada por un pavor creciente que subía por su columna vertebral. Esto no era un mal funcionamiento. Esto era intencional. «Warren, abre la puerta», gritó, golpeando la madera. «Sé que estás ahí dentro. Deja de jugar». Brennan retrocedió, sus ojos moviéndose hacia las cámaras de seguridad montadas sobre la entrada. Todas apuntaban directamente hacia ellos. Estaba empezando a darse cuenta de que el plan perfecto de Vivian podría no ser tan perfecto después de todo. Justo cuando el pánico de Vivian alcanzaba su punto máximo, un sonido provino del interior, el cerrojo deslizándose. Ella contuvo el aliento, esperando que fuera Warren saliendo para poder desatar su furia. Entonces, el candelabro en el vestíbulo de entrada cobró vida, la luz inundando a través de los paneles de vidrio esmerilado de la puerta. Una silueta alta apareció al otro lado, inmóvil, imponente como un juez esperando dictar veredicto. Vivian se congeló. Su respiración se volvió rápida y superficial. Esa sombra no parecía el esposo pasivo que ella pensaba que había controlado durante 28 años. Era la forma de alguien que tenía todo el poder. La manija de la puerta giró lentamente desde el interior, y la pesada puerta de roble se abrió de par en par. La fría luz blanca del vestíbulo se derramó sobre el porche, bañando a Vivian y a Brennan, donde estaban congelados en los escalones. Entré en el marco de la puerta, llenando el espacio. No llevaba pijama ni la apariencia de un hombre roto. Llevaba un traje a medida, gris carbón, planchado impecablemente como si estuviera a punto de entrar en la reunión de la junta directiva más importante de mi vida. Vivian tardó unos segundos en recuperarse. Luego se abalanzó hacia adelante, con voz chillona. «Warren, ¿qué demonios le hiciste a las cerraduras? Déjame entrar ahora mismo. ¿Tienes alguna idea de lo agotada que estoy después de ese vuelo?» No me moví. Mis ojos se clavaron en los suyos, fríos y sin parpadear. «No vas a entrar, Vivian. Nunca volverás a entrar. Esta ya no es tu casa». Vivian se rió, un sonido agudo y burlón. Se volvió hacia Brennan como buscando respaldo. «¿Has perdido la cabeza? Esta es nuestra casa. He vivido aquí durante 15 años y tengo derechos legales sobre cada metro cuadrado de esta propiedad». Por primera vez, desvié mi mirada hacia el hombre que estaba a su lado. Brennan Pierce. En persona, se veía aún más delgado y falso que en sus fotos de Instagram. Estaba tratando de inflarse, tratando de parecer intimidante, pero sus ojos no dejaban de moverse nerviosamente. Miedo. Miedo puro. 38 años, dije lentamente. Mi voz uniforme pero entrelazada con acero. Un entrenador de estilo de vida. Elegiste a la víctima equivocada, Brennan. Te ves en forma. Te concederé eso. Pero no eres lo suficientemente inteligente para jugar este juego. Cuida tu boca, viejo, dijo Brennan, dando un paso adelante. Pero se congeló en el momento en que vio la calma desconcertante en mi rostro. Vivian gritó cortando la tensión. «No lo amenaces, Warren. Debes recordar que mi nombre está en la escritura de esta casa. Soy la única propietaria ahora. Si no te apartas,
Llamaré a la policía por allanamiento. Sonreí. Una sonrisa amarga, fría y victoriosa. Esa escritura de la que hablas. La que firmaste hace 6 meses mientras yo estaba en Chicago. Vivian, esa es una escritura falsificada. Falsificaste mi firma. Y en el mundo de los adultos, a eso se le llama delito grave. El rostro de Vivian pasó de un rojo encendido a un blanco fantasmal en un instante. Sus labios temblaban tratando de formar una negación, pero su garganta parecía cerrarse. No había esperado que lo descubriera tan rápido, y ciertamente no había esperado que se lo arrojara a la cara justo aquí en los escalones delanteros. Justo en ese momento, un par de faros barrieron el camino de entrada. Otro Mercedes negro entró y se estacionó directamente detrás del coche de Vivian. La puerta se abrió y Vincent Hughes salió, sosteniendo un maletín de cuero. Caminaba con una confianza mesurada, cada paso exudando la autoridad de alguien que había venido a terminar el juego. Vincent se paró a mi lado, asintió una vez en mi dirección, luego se volvió para enfrentar a Vivian con la mirada fría de un magistrado. «Hola, Vivian», dijo Vincent, su voz tranquila hasta el punto de ser escalofriante. «Creo que tenemos bastante papeleo que llenar esta noche, y algunos avisos de la oficina del fiscal de distrito para entregar». Vincent subió al porche de piedra y se paró hombro con hombro conmigo. No tenía prisa. Cada movimiento era deliberado, y el aire a nuestro alrededor parecía espesarse con una presión invisible. «Déjame aclararte algo, Vivian», dijo Vincent, su voz fría y afilada como una navaja. «Estoy aquí como asesor estratégico de Warren y como representante legal del único propietario legítimo de esta propiedad desde hace 48 horas. Actualmente estás parada en terreno privado sin permiso». Vincent colocó su maletín en la pequeña mesa del porche y lo abrió con un chasquido seco. Sacó una gruesa pila de documentos y comenzó a extenderlos como un fiscal presentando una sentencia de muerte. «Primero», dijo Vincent, señalando un análisis caligráfico forense, «este es un informe de un examinador forense certificado. La firma en la escritura de la que estás tan segura es una falsificación torpe. Tenemos pruebas de que ejecutaste esto mientras Warren estaba en Chicago hace 6 meses. La falsificación en Oregón conlleva una sentencia de 3 a 5 años de prisión». Vivian retrocedió, agarrándose al marco de la puerta, con los ojos muy abiertos por el horror. Pero Vincent no había terminado. «Segundo», dijo, sacando una pila de extractos bancarios cubiertos de marcas rojas, $340,000 retirados en los últimos 18 meses. Hemos rastreado cada cargo. Recibos de Tiffany, restaurantes de 5 estrellas, hoteles boutique donde tú y este hombre pasaban el tiempo». Y Vincent miró a Brennan con absoluto desprecio. «También tenemos correos electrónicos impresos entre tú y Rosalind discutiendo cómo desangrar los activos de Warren para financiar a tu amante joven aquí presente. Eso es fraude financiero y malversación, Vivian, y pagarás hasta el último centavo». Brennan, que había estado tratando de mantener algo de compostura, se derrumbó por completo. Miró a Vivian como si estuviera enferma. «¿Firmas falsificadas? ¿18 meses? Me dijiste que estabas divorciada. Me dijiste que esta casa era tuya. Me mentiste». Vincent se volvió hacia Brennan, entrecerrando los ojos peligrosamente. «Señor Pierce, no juegue a la víctima tan rápido. Como beneficiario directo de fondos malversados y participante activo en este esquema, enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude. De 2 a 4 años. Nuestro investigador privado tiene imágenes de usted en Maui, usando tarjetas de crédito a nombre de Warren. Usted es cómplice». En el momento en que Brennan escuchó la palabra prisión, todo rastro de su pulida personalidad de entrenador de estilo de vida se evaporó. Ni siquiera miró a Vivian. Dio media vuelta y corrió hacia el sedán negro que aún estaba en marcha en el camino de entrada, una rata abandonando un barco que se hunde, dejando a Vivian parada sola entre los escombros. Vivian lo vio irse. Luego se volvió hacia mí. Sus ojos estaban huecos, ahora despojados de todo. Confianza, arrogancia, esperanza. 28 años de matrimonio, meses de planes calculados, sueños de una actualización brillante. Todo se derrumbó a sus pies en cuestión de minutos. «Warren, yo», susurró, sus piernas cediendo. Vivian se hundió en los escalones de piedra, su cabello cuidadosamente peinado cayendo sobre su rostro. Justo entonces, desde la entrada de la finca del lago Oswego, luces rojas y azules comenzaron a parpadear, cortando la tranquilidad de la mañana.
El aullido de las sirenas de la policía resonó en el camino de entrada, señalando que la justicia no venía solo en forma de documentos legales. Venía con esposas. Las sirenas se cortaron cuando 2 patrullas de policía del lago Oswego se detuvieron detrás del Mercedes de Vincent. 3 oficiales salieron, sus linternas barriendo la finca antes de detenerse en el grupo parado en el porche. Un oficial de mediana edad, claramente el superior, se acercó. «Recibimos un informe de falsificación de documentos y robo de propiedad», dijo el oficial, sus ojos moviéndose entre Warren y Vincent. Vincent dio un paso adelante, su comportamiento absolutamente profesional. Presentó su tarjeta del colegio de abogados y la pila de documentos preparados. «Soy Vincent Hughes, asesor legal del propietario de esta propiedad. Esta es evidencia de que la señora Vivian Holloway falsificó la firma de su esposo en una escritura de propiedad y ejecutó transacciones financieras fraudulentas por un total de cientos de miles de dólares. Todo ha sido verificado por un examinador forense certificado y notariado». Vivian, todavía en los escalones de piedra, de repente se puso de pie a duras penas. Se abalanzó sobre mi brazo, su voz quebrándose en pánico. «Warren, no puedes hacer esto. Estamos casados. ¿No significan nada 28 años para ti?» «Lo siento. Yo solo. Él me sedujo. Fui manipulada». «Warren, por favor diles que se vayan». Comenzó a sollozar, las lágrimas surcando su costosa base de maquillaje ahora manchada y arruinada. Tenía tanto miedo de envejecer. Solo quería sentirme viva de nuevo. No quise lastimarte. Miré a la mujer arrodillada ante mí. Y no sentí nada más que un vacío hueco. «No tenías miedo de perder lo que teníamos, Vivian», dije, mi voz tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. «Solo querías tomar todo lo que era mío para alimentar tu propio egoísmo. 28 años fueron una vida para mí. Pero para ti, fueron solo una transacción que querías liquidar antes de tiempo». El oficial, después de revisar los documentos de Vincent, se volvió hacia Vivian. «Señora Holloway, está bajo arresto bajo sospecha de falsificación en primer grado y robo grave. Tiene derecho a guardar silencio». El chasquido agudo del acero de las esposas resonó en la noche. Vivian gritó. Un sonido desesperado y roto, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Fue llevada a tropezones por el camino empedrado que ella había reclamado con confianza como suyo solo unos minutos antes. Cuando la puerta de la patrulla se cerró de golpe, me quedé allí inmóvil, sin triunfo, sin reivindicación, solo un alivio doloroso, como extirpar un tumor que se había estado pudriendo dentro de mí. Las luces rojas y azules continuaron parpadeando, proyectando reflejos espeluznantes en las altas ventanas de la casa. Justo entonces, otro coche rodó lentamente por el camino de entrada. Un taxi. La puerta se abrió de inmediato. Tamara salió. Se congeló, mirando a su madre sentada en la parte trasera del coche de policía. Luego se volvió para mirarnos a mí y a Vincent. Su rostro estaba pálido bajo las luces de la calle, sus ojos muy abiertos por la conmoción y el dolor. «Papá», dijo suavemente, su voz temblando en la fría noche de Portland. Tamara no esperó a que el taxi se detuviera por completo. Abrió la puerta de golpe y corrió por el camino empedrado, respirando agitadamente, con los ojos muy abiertos mientras veía a la patrulla comenzar a alejarse con su madre en el asiento trasero. «Papá, ¿qué está pasando?», gritó, su voz quebrándose de miedo y agotamiento. «¿Por qué la policía se lleva a mamá?». Vi las luces desde el final de la calle, pero no podía creerlo. Bajé del porche y abrí mis brazos. Tamara se derrumbó en ellos, temblando. «Siento que tengas que ver esto, Mara. Se suponía que te recogería en el aeropuerto mañana por la mañana, pero olvidé que siempre has sido la más impaciente de la familia. Conduje toda la noche desde Seattle», dijo Tamara, retrocediendo y secándose los ojos. Su voz se estaba estabilizando con la agudeza de un abogado que regresa. «Después de llamarte, no podía quedarme sentada allí. Recordé que todavía tenía acceso a la antigua cuenta de iCloud de mamá y a su computadora portátil en mi apartamento en San Francisco. Papá, lo vi todo. Miré a mi hija, sorprendido. ¿Qué viste?». «Borradores de correos electrónicos entre mamá y la tía Rosalind», dijo Tamara, su voz quebrándose. «Estaban planeando transferir esta casa fuera de tu nombre el año pasado. Mamá incluso le preguntó a Rosalind cómo encontrar a alguien para falsificar un sello notarial. No quería creerlo. Seguía esperando estar equivocada. Pero cuando vi a ese hombre, Brennan,
publicando fotos desde Maui. Revisé el fondo de educación que administra mamá. Está casi vacío, papá. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era de vergüenza y angustia. Lo siento mucho, papá. Estaba demasiado lejos, demasiado envuelta en mi carrera para ver lo que ella te estaba haciendo, a nosotros. La acerqué y la abracé fuerte. No es tu culpa, Mara. Nunca fue tu culpa. Tu madre tomó sus propias decisiones. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Justo entonces, la patrulla pasó junto a nosotros. Vivian presionó su rostro contra la ventana trasera. Sus ojos salvajes, gritando el nombre de su hija. Tamara, tienes que ayudarme. Diles que tu padre está mintiendo. Mara, sálvame. Tamara se congeló. Miró a su madre a través del cristal, a la mujer que la había criado, a la mujer que alguna vez había idolatrado. Una feroz lucha interna se desarrolló en su joven rostro, pero luego respiró hondo. Sus hombros temblorosos se estabilizaron. Lentamente, le dio la espalda al coche y nos miró a mí y a Vincent. Te amo, mamá, dijo Tamara hacia el coche que se alejaba, aunque sabía que su madre no podía escucharla claramente. Pero soy abogada y soy hija de mi padre. No puedo y nunca defenderé lo que está mal, incluso si eres tú. La sirena de la patrulla aulló mientras desaparecía más allá de los árboles en la salida del lago Oswego, llevándose consigo la traición de Vivian y todas sus ilusiones vacías. El espacio volvió a quedar en silencio, salvo por el viento susurrando entre las hojas y el suave chapoteo de las olas del lago. Vincent se paró a nuestro lado y colocó una mano tranquila en mi hombro. Los tres nos quedamos allí en el camino de entrada, nuestras sombras alargándose bajo las luces de la calle. Se había acabado. La obra de 28 años había terminado de la manera más dolorosa posible. Pero al mirar la resolución en los ojos de Tamara, supe que no estaba solo. La tormenta había pasado, dejando escombros a su paso, pero también había barrido las mentiras que nos habían rodeado durante tanto tiempo. Se había acabado, pero sabía que la parte más difícil, reconstruir una vida desde estas cenizas, acababa de comenzar. Había pasado una semana desde esa noche caótica. El aire en el lago Oswego todavía llevaba el peso de algo roto. Regresé a mi oficina en casa, tratando de trabajar en la acumulación de papeleo, pero cada objeto en la habitación era un recordatorio de la traición. Llamaron a la puerta. Denise entró, sosteniendo un sobre blanco. Su rostro estaba demacrado, sus ojos incapaces de encontrarse con los míos. «Señor Holloway, esta es mi renuncia», dijo Denise, dejando el sobre en el escritorio, su voz temblando. «Después de todo lo que pasó, no tengo cara para quedarme aquí más tiempo». Miré la carta, luego a la mujer que había administrado esta casa durante 12 años. Un largo silencio llenó la habitación. «No te estoy despidiendo, Denise», dije lentamente, «pero necesitas entender que en mi mundo, el silencio no es solo guardar secretos, es complicidad. Viste cómo traía a otro hombre a mi casa, gastaba mi dinero, y elegiste quedarte al margen y observar. Tenía tanto miedo», balbuceó Denise. «El miedo no excusa la traición de la confianza», dije, cortándola y empujando la carta hacia ella. «Acepto esto. Te enviaré un paquete de indemnización justo, pero nuestra relación termina aquí. No puedo vivir en una casa donde tengo que dudar de la persona que me hace el café». Denise inclinó la cabeza y salió de la habitación en silencio. Sus pasos se desvanecieron, luego desaparecieron. Sabía que, de ahora en adelante, la confianza se había convertido en un lujo que no todos podían permitirse. Esa tarde, me reuní con Walter Pembroke en su oficina. Walter deslizó un archivo grueso, estampado en rojo, sobre la mesa. «Buenas noticias. Vincent ha completado la transferencia de vuelta a ti», dijo Walter, quitándose las gafas para limpiarlas. «Eres el único propietario legal de nuevo. En cuanto a Vivian, la audiencia preliminar sobre los cargos de falsificación y fraude es el próximo mes. La evidencia es abrumadora. No tiene ninguna oportunidad. Y Brennan Pierce está negociando testificar contra Vivian a cambio de una sentencia reducida por conspiración. Está dispuesto a venderla para salvarse a sí mismo». Solo asentí. El giro patético de Brennan no fue sorprendente. Las personas que se unen a través de mentiras generalmente terminan traicionándose mutuamente. Esa noche, cené con Tamara en un tranquilo restaurante junto al río. Se veía cansada, pero más en paz. «Creo que deberías vender la casa, papá»,
dijo Tamara después de un largo silencio. Es demasiado grande para una sola persona y guarda demasiados fantasmas. Necesitas un verdadero nuevo comienzo. He estado pensando lo mismo, dije, sonriendo, sintiendo la única calidez que quedaba en mi vida. Tal vez me mude a un lugar más pequeño en el centro o incluso viaje por un tiempo. ¿Qué hay de ti? Regreso a San Francisco mañana, dijo, tomando mi mano. Pero visitaré a menudo. Vamos a estar bien, papá. Después de despedir a Tamara, regresé a la casa del lago Oswego. Caminé por cada habitación, ahora limpia y despejada. Las pertenencias de Vivian habían sido empacadas y enviadas. Las fotos compartidas habían sido retiradas, dejando solo parches más claros en las paredes. La casa estaba vacía ahora. Mis pasos resonaban en la soledad. Me paré junto al gran ventanal que daba al lago oscuro donde la niebla comenzaba a sentarse. Esta casa había sido una vez un símbolo de mi éxito. Ahora era solo una cáscara sin alma. Respiré hondo y sentí libertad por primera vez en 28 años. Una libertad costosa, llena de amargura. Alcancé el último interruptor de luz y lo apagué. La oscuridad se tragó el espacio. Pero en mi mente, un nuevo camino aparecía gradualmente. El sonido distante del silbato de un tren resonó a través de la energía bulliciosa del distrito Pearl. Me paré en el balcón de mi nuevo apartamento en el piso 12, bebiendo mi café matutino y viendo el río Willamette fluir perezosamente abajo. Este lugar era un cuarto del tamaño de la mansión del lago Oswego, pero para mí se sentía extrañamente vasto porque ya no contenía mentiras, ni el peso de la traición. Había amueblado el apartamento con un estilo minimalista, solo los libros que realmente amaba, un cómodo sofá de cuero y fotos enmarcadas capturando momentos felices con mi hija. Tamara visitaba más a menudo ahora. Traía archivos de casos para discutir durante el café, o simplemente cocinábamos una cena tranquila juntos. Ese vínculo era lo más valioso que había ganado de la tormenta. Ayer, Walter me había enviado la actualización legal final. Todo había concluido. Vivian había recibido una sentencia de 2 años de prisión por falsificación y fraude, junto con una orden de pagar los $340,000 completos que había malversado. Brennan Pierce, el hombre que solo había vivido parasitando a otros, recibió 1 año de prisión y sería deportado inmediatamente después de su sentencia por violaciones de visa. Incluso Rosalind no había escapado al escrutinio. Estaba bajo investigación por ayudar e incitar a un criminal. Y su esposo había solicitado el divorcio en el momento en que se enteró. Al mirar atrás a esos rostros ahora, ya no sentía un odio ardiente. Me había dado cuenta de que la venganza, por dulce que sea, finalmente te deja vacío. La libertad lo era todo. Libertad para empezar de nuevo. Libertad para nunca tener que sospechar de las personas en tu propio hogar. Una notificación de correo electrónico sonó desde la computadora portátil en mi escritorio de roble. Escaneé la línea de asunto. Era de una firma de cazatalentos de buena reputación que representaba a un grupo de tecnología de Seattle. Me querían como asesor estratégico senior para un nuevo y ambicioso proyecto. Sonreí, sintiendo una oleada de nueva energía inundar mi pecho. Una puerta se había cerrado, pero un horizonte entero se estaba abriendo. El amanecer rompió sobre el Willamette, pintando el río de bronce y oro. Me paré en mi balcón, café en mano, viendo la luz subir por los puentes y tocar el centro de Portland. El aire estaba fresco, limpio y tranquilo de una manera que no había conocido en años. El tipo de tranquilidad que no exigía nada, que simplemente era. A los 57 años, había aprendido algunas cosas. La paciencia es un arma. La estrategia vence a la emoción. Y el silencio, el verdadero silencio calculado, puede desmantelar un imperio construido sobre mentiras más rápido de lo que la rabia jamás podría. Vivian pensó que era la persona más inteligente en la habitación. Pensó que yo estaba demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado viejo para darme cuenta. Pensó que un matrimonio de 28 años era una estafa larga de la que podía sacar provecho cuando se aburriera. Estaba equivocada. La venganza, incluso cuando está justificada, no llena el agujero que deja atrás. Verla esposada no trajo de vuelta los años. No borró la humillación. Simplemente cerró un capítulo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Pero me dio claridad. Pasé 3 décadas construyendo una vida con alguien que me veía como un daño colateral, un instrumento financiero. Cuando terminó, trató de borrarme de la escritura, de las cuentas, de la narrativa.
Pero no desaparecí, porque aquí está la verdad. A veces, la única manera de salvar tu vida es hacerla estallar. Pararse en los escombros y decidir que lo que viene después es tuyo y solo tuyo. Vincent transfirió la casa de vuelta. Melmines contracinde. Walter cerró los casos. Brennan fue deportado. Rosalind lo perdió todo. Vivian obtuvo 2 años y una factura por $340,000. La justicia tenía un precio. Pero no me quedé con la casa. Tamara tenía razón. Demasiados fantasmas. La vendí por $4,200,000 y compré este lugar en su lugar. 12 pisos arriba, con vistas al río, con espacio para una persona e invitados ocasionales. Más pequeño, más simple. Mío. Mi teléfono vibró en la barandilla. Tamara. Buenos días, papá. Panqueques en Blue Plate en 30 minutos. Yo invito. Sonreí y escribí de vuelta. Nos vemos allí. Había volado desde San Francisco anoche. Dijo que quería ver cómo estaba. Pero yo sabía la verdad. Quería asegurarse de que no solo estuviera sobreviviendo, sino viviendo realmente. Y por primera vez en mucho tiempo, lo estaba haciendo. El sol despejó el horizonte, inundando el balcón de luz. Me bebí el café y me volví hacia adentro. Había una startup en Seattle que quería mi cerebro. Una hija que quería panqueques. Un río que seguiría aquí mañana. Y una vida que estaba construyendo desde cero. Una elección honesta y deliberada a la vez. Vivian me quitó 28 años. Pero el resto era todo mío. Y esta vez, no compartía la escritura. Me llamo Warren Holloway. Y esta es mi verdadera historia. Tengo 57 años ahora. Y si hay una cosa que he aprendido de 28 años de matrimonio que terminaron en esposas y traición, es esto. No sean como yo. No ignoren las señales. No dejen que la lealtad los ciegue ante la verdad. No esperen hasta que su esposa falsifique su firma y drene $340,000 antes de despertar. Debería haber actuado antes. Debería haber hecho las preguntas difíciles. Pero estaba cómodo, distraído, demasiado orgulloso para admitir que mi vida estaba construida sobre mentiras. No sean como yo. Dios nos da instintos por una razón. Cuando tu instinto susurra que algo anda mal, escucha. Cuando los números no cuadran, investiga. Cuando la persona que amas comienza a ocultar su teléfono, su horario, su corazón, ese es Dios diciéndote que abras los ojos. Yo lo ignoré. Ignoré las señales. Y me costó casi todo. Pero Dios también nos da segundas oportunidades. Me dio a Vincent, un amigo que estuvo a mi lado cuando el suelo se derrumbó. Me dio a Tamara, una hija que eligió la verdad sobre la comodidad. Y me dio la fuerza para luchar, para reclamar mi dignidad y para reconstruir. Esta es una de esas historias de abuelo. El tipo que cuentas para advertir a la próxima generación. Estas historias de abuelo no siempre son felices, pero son honestas. Y las mejores historias de abuelo llevan lecciones que pueden ahorrarte años de dolor. Así que aquí está mi consejo. Protege lo que has construido. Verifica lo que te dicen. Y nunca ignores lo que Dios te está mostrando. Porque esta historia real, mi historia real, es también tu advertencia. Esta historia real no tenía que terminar en un tribunal. Podría haber terminado en honestidad hace años. No sean como yo. Aprendan de mis errores. Y cuando Dios susurre, escuchen. La historia de Warren Holloway nos deja una lección indeleble sobre la fragilidad de la confianza y el inmenso poder de la intuición. Nos enseña que la comodidad y la rutina nunca deben convertirse en una venda que nos impida ver la realidad. Pues ignorar las señales sutiles de la traición, por lealtad ciega, puede costarnos no solo nuestro patrimonio, sino nuestra propia dignidad. Sin embargo, más allá del dolor del engaño, aprendemos que la verdadera fortaleza no se manifiesta a través de la ira explosiva, sino mediante el silencio estratégico y la inteligencia fría que permiten desmantelar las mentiras sin perder la compostura. Al final, la justicia no es solo ver caer a quienes nos lastimaron, sino tener el coraje de soltar los fantasmas del pasado, vender la mansión de los recuerdos dolorosos y entender que, sin importar la edad, la libertad de comenzar una nueva vida basada en la verdad vale mucho más que cualquier imperio construido sobre falsedades.